Buen día, bienvenidos a La Izquierda Debate. Este es el número 17. En esta mesa vamos a estar compartiendo reflexiones acerca de un tema muy relevante y que se ha puesto en la discusión en los últimos días, la gentrificación. Y en esta mesa vamos a estar departiendo una servidora. Yo soy Beatriz Mingüer, soy economista de formación por la UAM, con maestría en estudios urbanos por el Colegio de México y doctorado por la UNAM en economía también. He sido profesora por más de 15 años en diversas universidades. He colaborado también en el Senado de la República, en la Secretaría de Bienestar y en diversas direcciones en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, y actualmente soy asesora en materia de planeación del desarrollo sustentable en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Orozco, soy arquitecto paisajista de formación con maestría y doctorado en urbanismo. Realicé una estancia de investigación hace muy poco tiempo en el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano en Barcelona, una ciudad que sufre mucho los efectos del tema que vamos a debatir hoy. Me he dedicado a documentar procesos urbanos a partir de la investigación aplicada. Soy profesor de la UNAM en la Facultad de Arquitectura y he sido profesor en la Universidad Iberoamericana y en el TEC de Monterrey en temas relacionados al diseño urbano, el paisaje y la arquitectura. Actualmente soy asesor en el tema de ordenamiento territorial, espacio público y medio ambiente, también en el Instituto de Planeación Prospectiva y Democrática de la Ciudad de México. Hola, yo soy Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Actualmente coordino el Seminario del Capital de Karl Marx. Acabamos también de lograr la aprobación de la Maestría de Filosofía de la Economía y Teoría Social Crítica, de la cual yo voy a ser coordinador. Y bueno, soy economista, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Soy especialista en Historia del Pensamiento Económico. Y luego hice maestría y doctorado en filosofía de la ciencia. Y el tema que yo trabajo es básicamente filosofía de la economía, economía política. Me dedico también a temas sobre racionalidad y muy contento de compartir aquí espacio siempre con nuestras compañeras y compañeros de Unidad de las Izquierdas. Siempre muy contento de estar también compartiendo espacio con la doctora Beatriz, con el doctor Adrián, y bueno, aquí estamos presentes para discutir de un tema que es muy interesante y muy importante, que es precisamente el de la gentrificación. Pues muchas gracias, compañeros. Yo creo que este tema debe ser ampliamente discutido. Yo quiero empezar un poco el debate con una idea muy general, una idea más general de lo que está generándose en las ciudades capitalistas, ¿no? La ciudad capitalista ha sido históricamente el espacio ideal para la realización del plusvalor y para la reproducción del capital, y a diferencia de la idea que tenía en un primer momento Mumford y Soja respecto a las primeras ciudades, como surgieron en un sentido ceremonial, espiritual, como ciudades santuario, ciudades cementerio, con el tiempo la actividad económica las transformó para volverse en centros de producción y acumulación. Este desarrollo urbano no ha estado exento de la violencia del capitalismo y la llamada gentrificación, que también vamos a poner aquí a debate ese concepto, es su expresión espacial urbana y ha implicado también históricamente despojo y desplazamiento forzado. En las zonas rurales este proceso se ha manifestado también por el despojo de tierras y de sus espacios a las comunidades originarias, y en las urbes adopta pues formas más sofisticadas y debemos decir en algunos términos que me atreveré a decir que eufemistas o mistificadores, como el término gentrificación. Este fenómeno, que aunque se presenta como novedoso, es en realidad una dinámica inherente al capitalismo. La gentrificación no es exclusiva de nuestro país ni de nuestra ciudad.
Es un proceso que se presenta de manera global y que refleja además la tendencia del capital a concentrarse en busca de mayores ganancias. Esto ha generado la expulsión de unas poblaciones vulnerables y la configuración y reconfiguración del territorio en favor de intereses privados. El Estado funcionó también por décadas como facilitador del capital, centralizando también las llamadas condiciones generales de la producción, que no son más que la infraestructura, el equipamiento, los servicios en las grandes ciudades, y permitió que la disputa por el espacio urbano se intensificara. Hoy, pues esa lucha no solo enfrenta al gran capital contra la clase trabajadora, sino que también genera conflictos entre la propia clase trabajadora, cuando quienes son desplazados de un territorio migran hacia otros espacios donde pueden encontrar una vida pues más viable, más digna, pero a costa de desplazar a otros. Esto se manifestó también y se ha manifestado ya desde hace tiempo, pero más evidentemente en los últimos días con todas las marchas y demás que hemos estado viendo. ¿Tú qué consideras respecto a esto, compañero Josafat? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante lo que acabas de comentar, Beatriz, sobre el tema de la gentrificación. Lo que yo puedo, digamos, aportar dentro de esta reflexión es que la gentrificación es un proceso que tiene que ver con, por decirlo así, con un ennoblecimiento y un aburguesamiento de un espacio, de un lugar, ¿no? Y dentro de este proceso que bien lo planteas, que es parte esencial del proceso de desarrollo del capitalismo, es muy importante mencionar que el capitalismo requiere de la formación, por un lado, de un ejército industrial de reserva que se ha ido generando a nivel global, y este ejército industrial de reserva es un sector muy grande de la población precarizado que no suele tener empleos o que tiene empleos muy precarizados, y en ese contexto también hay un proceso de despojo de sus medios de producción, inicialmente, digamos, conectado con la tierra, posteriormente tiene que ver con un proceso de expulsión de ciertos circuitos de la valorización capitalista, y en ese proceso se expulsa a la población de un espacio para llegar a otro espacio. Entonces, por ejemplo, recientemente en las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México, lo que encontramos es un sector de la clase trabajadora estadounidense, donde más bien están alejándose de Estados Unidos porque encontraron en México mejores condiciones para trabajar, etcétera, dado que también en Estados Unidos hay un contexto muy complejo de violencia, hay un contexto muy complejo también de gentrificación que se está dando allá, particularmente en Arizona, en Phoenix, en diferentes lugares de Nueva York, de Chicago, etcétera. Allá están creciendo los precios, los alquileres, y entonces son expulsados y llegan a México, y esta población llega a ocupar espacios que ya están en la Ciudad de México, y de ahí empiezan a empujar los precios hacia la alza, y de ahí empieza a darse este proceso de expulsión de la población local. Entonces es muy importante vincular esto con un ciclo de reproducción del capitalismo a escala ampliado de tipo internacional. No hay que verlo como un proceso solamente local, como un proceso puramente nacional, sino como un proceso global que tiene que ver con esta expulsión de la fuerza de trabajo de un lugar a otro, y también las condiciones que permiten que llegue esta población a desplazar a otra población. Entonces creo que esa parte se vuelve fundamental porque representa parte de los procesos de migración de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces creo que esa parte es esencial para empezar a entender y encuadrar lo que sería el fenómeno de la gentrificación en Ciudad de México, con una configuración del mercado laboral internacional en un contexto de globalización, en un contexto de libre movilidad de la fuerza de trabajo, por lo menos de Estados Unidos hacia México. Y por otro lado, me parece que es muy importante vincularlo con la lucha de clases, porque parte de la gentrificación también expresa un proceso de creciente especulación sobre la tierra, sobre la renta de las casas, sobre el precio de las diferentes
mercancías, etcétera, y eso lo que va a generar es una situación de creciente desarrollo de ganancias para un sector del capital inmobiliario, y un sector de la clase trabajadora es el que se ve golpeado. Entonces, ahorita vamos a ir elaborando más esa idea de cómo se ha ido encubriendo por medio de un discurso incluso hasta xenofóbico, el tema de quién es realmente el responsable de la gentrificación, porque recientemente, como lo vimos en la Marcha de México, se piensa que los culpables de la gentrificación son los propios estadounidenses que llegaron a México a trabajar y a vivir aquí, cuando en la realidad es el propio sistema capitalista por la forma en cómo se ha organizado a escala global, y eso es lo que me parece importante visibilizar, porque al final son los grandes capitalistas que controlan los diferentes mercados inmobiliarios los que al final están produciendo este fenómeno de la gentrificación. Así es. También me parece que en América Latina y particularmente en la Ciudad de México, la gentrificación ha tenido pues matices distintos, tiene sus particularidades. Ya no se trata solo del reemplazo de una clase por la otra, como bien mencionabas, sino de trabajadores desplazando a otros trabajadores. Un ejemplo son estos migrantes. Veíamos un documental por ahí hace poco, justamente en términos de la gentrificación, de una persona que estaba en Estados Unidos y que ya no tenía ese espacio para estar allá, porque también, digamos, de alguna forma, el incremento en el precio del suelo hizo que se desplazara él hacia otros espacios y que encontró en México un lugar, además de que mencionaba que para vivir para sus hijos, consideraba que más amable, porque no habría tantos problemas, digamos, incluso de balaceras en las escuelas. Entonces, eso hizo que también esos trabajadores que no encuentran un espacio allá, vinieran a otros espacios y encarecieran también el suelo y desplazaran a residentes locales. Esto refleja pues una precarización global donde la gentrificación, llamada gentrificación, no siempre implica un ennoblecimiento, sino una huida y una nueva exclusión. En este sentido, podemos ahondar un poquito en el término de gentrificación que fue acuñado en el 64 por Ruth Gass, para describir el fenómeno que observaba en Londres del desplazamiento de residentes de la clase obrera por otros grupos de mayores ingresos. Ella identificó este proceso que no era un proceso natural, sino una forma de violencia espacial que reorganizaba la ciudad pues, en favor de unos cuantos, de esa élite. Pero justo como lo mencionábamos en un principio, hay una relativa discrepancia respecto al término y las particularidades que ha adquirido en nuestros países en América Latina, y que efectivamente no existe gentrificación positiva, que eso ha sido también en algunos espacios que se ha estado poniendo sobre la mesa, que hay cierta gentrificación que puede ser favorecedora para la ciudad. En este sentido, pues estaríamos también discerniendo un poquito respecto a esto, o un mucho. ¿Tú qué piensas, Adrián, al respecto? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy interesantes reflexiones. De hecho, el término gentrificación ha estado en disputa entre ciertos ámbitos académicos, inclusive habemos quien no utilizamos el término como tal, porque creemos que justamente tiende a muchas veces homogeneizar dinámicas urbanas diversas al ocultar factores estructurales, ¿no? Como la financiación de la vivienda, el debilitamiento de los marcos regulatorios y territoriales, o la ausencia de políticas redistributivas en el acceso al hábitat, ¿no? La elevación de rentas es un rasgo que se presenta en toda la ciudad y en muchas otras ciudades del mundo. Es pues que el término gentrificación en la actualidad es poco claro conceptualmente, ¿no? Sin embargo, ha sido de mucha utilidad en términos de los movimientos sociales, ¿no? Que se lo han apropiado y lo han resignificado. En la Ciudad de México, por ejemplo, desde la primera década de los 2000, como una herramienta crítica para visibilizar los efectos excluyentes de procesos de renovación urbana y revalorización
del suelo. El término, como bien lo señalas, lo acuña Ruth Glass en el 64 y tiene de pronto una evolución, se empiezan a identificar algunos rasgos característicos de estos procesos de desplazamiento en el resto de Europa occidental y de pronto en algunas ciudades en Estados Unidos, ¿no? Como San Francisco, Nueva York, etcétera. Ya hacia la década de los 90 tiende a globalizarse el término y de pronto se le localiza en el sur global. Bueno, sabemos que la imposición del neoliberalismo urbano en Chile, por ejemplo, comienza a mostrar rasgos tempranos, ya en el siglo XX, y en ciudades como Santiago o Buenos Aires y tal, se comienzan a visibilizar los efectos, así como en la Ciudad de México. Ya en los 2010, por ejemplo, 2015, hay estas primeras movilizaciones que enarbolan el término de gentrificación o algunos sinónimos como el de aburguesamiento, elitización o incluso, por ejemplo, los vecinos de la colonia Juárez, el centro histórico, hablan de blanqueamiento por despojo. Entonces, este término pues se conduce, se transfigura y de pronto se convierte en una bandera de lucha social. Hasta culminar, bueno, en lo que hoy nos convoca, ¿no? Que es otra vez la visibilización del término en una protesta que de pronto se conduce y identifica un enemigo y construye un enemigo sin poder visibilizar en realidad las causas de los agravios, ¿no? El término, pues, pasó de ser un concepto sociológico europeo a una categoría crítica y política global, ¿no? Especialmente apropiada en nuestros contextos para denunciar estos procesos. Entonces, bueno, es muy interesante que nos ponga a platicar este término en debate por sí mismo, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Y eso que mencionas me parece muy importante porque justamente a finales del siglo XX, México, como muchos otros países en América Latina, adopta el modelo inspirado en Chile de atención a la vivienda. Esto genera también un paradigma diferente respecto a la propia vivienda, ¿no? El paradigma inspirado en Chile se basa como en tres ejes principales. Uno es el subsidio a los no derechohabientes y surgen algunas instituciones que tienen esta función, ¿no? Especialmente ahora lo conocemos como CONAVI. La flexibilización también del crédito para los derechohabientes a través de otras instituciones como Infonavit y Fobiste, y el tratamiento de la vivienda como motor económico. Este punto fundamental, este punto último de la vivienda como motor económico prioriza su valor de cambio sobre su función social o sobre el valor de uso, ¿no? Hoy mismo se sabe que la industria de la vivienda representa alrededor del 6% del PIB nacional, ¿no? Entonces, no es una cosa menor el tratar de que la vivienda sea el motor económico, pero este tiene, por supuesto, detrás un proceso de mercantilización de la vivienda. Durante el gobierno de Fox, que fue donde más se empezó a establecer este modelo, que fue durante su gobierno del 2000 al 2006 y que supuestamente teníamos un gobierno de alternancia, se llevó a la construcción masiva de vivienda, que fueron más de 8 millones de viviendas, que se construyeron las periferias urbanas, muchas de ellas pues en zonas donde no había servicios, donde no hay ni medios de comunicación, donde no hay material y donde hay, digamos, donde se empezó a construir con materiales de muy baja calidad. Este crecimiento desordenado generó a las ciudades pues esa fragmentación y desigualdad. En la Ciudad de México, en ese mismo periodo, en el 2000, se implementa el llamado Bando 2, que tuvo muchísimos, digamos, muchísimas
manifestaciones en contra, pero es porque estábamos inmersos también en un proceso en el cual el gobierno federal estaba tomando ciertas medidas como estas. En este sentido, el bando 2 buscaba frenar la expansión urbana descontrolada que se estaba generando justamente hacia las periferias, que era lo que estaba haciendo el gobierno federal. También se buscó repoblar el centro mediante la redensificación de algunas delegaciones como la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, para que pudiera concentrarse también la población en lugares donde estaba ya consolidado el suelo, ¿no? Donde ya había servicios, donde había infraestructura, equipamiento. Y también se basó en la restricción de la construcción de en áreas de conservación, es decir, restringiendo la invasión en suelo de conservación, que en la Ciudad de México está al menos oficialmente designado como el 59% de su superficie. Sin embargo, pues también, además de la propia dinámica del gobierno federal, incluyendo también algunas falta de regulación, falta de normatividad que le diera cauce a estas medidas, pues causó que el centro histórico disminuyera de manera importante su población, ¿no? Y entre 1990 y en el 2000 bajó hasta 30% la población que estaba asentada ahí. Y además, pues acentuó también la llegada de los extranjeros y el aumento de precios que lo convirtieron también pues en un enclave de especulación, el primer cuadro de la ciudad. Hoy, por ejemplo, sabemos que el promedio de vivienda en la Ciudad de México alcanza hasta 3.8 millones de pesos, ¿no? Lo cual lo hace inaccesible para la mayor parte de la ciudadanía porque tenemos un salario promedio de 9,000 pesos al mes en la Ciudad de México. En este sentido, pues también se ha hablado mucho de cómo se ha acentuado por algunas otras medidas como la plataforma Airbnb en la Ciudad de México esta gentrificación. Yo sé que tú tienes muy claro eso, Adrián, porque lo has trabajado. Cuéntanos un poquito más también sobre este proceso de la entrada de Airbnb a la Ciudad de México y lo que ha implicado también desde tu punto de vista. Sí, bueno, Airbnb comenzó, si recordamos, hace un par de décadas, no tanto tiempo, siendo una herramienta de alguna manera colaborativa. Había la intención de que tú pudieras alquilar un espacio de tu vivienda para generarte un ingreso adicional. La cuestión es que esta idea fue rápidamente cooptada y absorbida por el sistema, ¿no? Como casi todo lo que toca este planeta. Entonces, lo que se comenzó siendo una estrategia de ayuda a la economía familiar o local, se terminó convirtiendo en una especie de acaparamiento de los espacios habitacionales con la permisión de los gobiernos locales en el cambio y sustitución de la función habitacional hacia los usos de suelo comerciales, o sea, de rentas temporales. Hay el efecto de la turistificación en este sentido, que lo que hace es vaciar de habitantes la ciudad, porque los lugares donde antes habitaba la gente ahora tienen un ciclo de permanencias cortas, lo que fractura el tejido social, la identidad barrial, etc. Digamos que esta sí que es una de las causas, pues, de lo que identificamos como gentrificación en términos de desplazamiento, encarecimiento de rentas y tal. Sin embargo, no es la única y está asociada a otras que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de regulación del mercado inmobiliario, la producción desigual de la ciudad en términos de inversión pública, por ejemplo. Durante el periodo de mayor énfasis en el urbanismo neoliberal en la ciudad, si recordamos bien, los procesos de mejoramiento de la urbanización y mejoramiento del espacio público urbano se siguieron replicando en una sobreinversión en las áreas centrales de la ciudad. La Autoridad del Espacio Público estuvo invirtiendo grandes cantidades de dinero en las áreas centrales, en el Paseo de la Reforma, en la Colonia Condesa, en la Colonia Roma, en estas áreas que actualmente sufren los efectos de una sobresaturación de la inversión pública y no el regreso de las plusvalías, sino
acaparadas ahora por los mercados inmobiliarios y de rentas temporales. Entonces, este proceso de turistificación se da también asociado a la revaloración, por ejemplo, de los sitios patrimoniales. En términos, por ejemplo, de las colonias Roma Condesa o el centro histórico, donde, pues creo que es importante decirlo, en el 2000, en plena pandemia, cuando la economía había sufrido los efectos de esta paralización, se le ocurre al gobierno de la ciudad la buenísima idea de asociarse con Airbnb, avalado por la UNESCO, para invitar a colonizar el centro histórico de nómadas digitales. Este es un segundo momento después del primer caso del edificio Trevi en el 2018, donde la gente sale a las calles a protestar, porque evidentemente esto es una decisión de gobierno que está avalando la mercantilización de la ciudad en la asociación público-privada. Entonces, bueno, un poquito son los antecedentes de cómo Airbnb tiene ya muchos años operando sin regulación y a la fecha no se dan instrumentos de regulación potentes para estas plataformas. El caso de Barcelona es emblemático, pero después de la destrucción de la propia ciudad, ¿no? Que tiene ahora normas de regulación. Es importante ver qué va a pasar en el horizonte muy próximo, estoy hablando del Mundial, cuando la oferta de alojamiento no es suficiente y se piensa solventar a partir de estas plataformas, siendo que eso va a dejar una huella y después va a ser muy difícilmente reversible. Sí, bueno, es un tema que también me parece fundamental tratar desde el punto de vista de cómo la gentrificación es un fenómeno multicausal, como bien ahorita lo acaba de decir Adrián. Hay fenómenos muy complejos que están jugando diferentes papeles a nivel causal de este fenómeno, y creo que uno de los fenómenos que además tiene mucho que ver es el de la renta de la tierra, que digamos es parte del proceso de desarrollo capitalista. Conforme se va desarrollando la ciudad, se va generando un proceso de cada vez más, bien lo decía Beatriz, redensificación de la propia ciudad. Se va acaparando la tierra, se va generando un proceso en el cual la población pues necesita mayor cantidad de espacios habitacionales para poder reproducirse y en ese sentido poder vivir y poder tener acceso. Y creo que lo que hay de fondo es un proceso de mercantilización de todo el espacio urbano, donde la ciudad se convierte en algo así como un espacio que se convierte en algo como excluyente, en un espacio de privilegiados, y el resto de la población que no tiene dinero, pues no tiene derecho a la ciudad. Pienso mucho en el libro de David Harvey, que de hecho es un libro que a mí me gustó mucho, que se llama Ciudades Rebeldes, que es un libro que precisamente lo que plantea es como el derecho a la ciudad, que tiene que ver con ocio, que tiene que ver con acceso a cultura, que tiene que ver con acceso a trabajo, a vida social, a diferentes ventajas que tiene vivir en una ciudad, pues cada vez se le va poniendo un precio, y a las personas que no tengan suficiente capacidad adquisitiva para acceder a la ciudad, pues simplemente se les excluye y se les margina. Entonces, lo que yo recuerdo mucho de ese libro es que se plantea precisamente la mercantilización del derecho a la ciudad en el desarrollo, sobre todo neoliberal. Hay una transformación del urbanismo, una transformación del espacio urbano, de tal manera que, y él lo pone para el caso de Estados Unidos, en el siglo XX, Estados Unidos tuvo un proceso en el cual llegó una gran cantidad de población a los centros de las ciudades, y los sectores más privilegiados, blancos, sectores que se sentían, pues por decirlo así, agraviados por una democratización que se dio de estos espacios, decidieron irse a las periferias y formar en ese momento los llamados suburbios, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, pues vivir en los suburbios pues se mostró como algo que no era interesante, que era aburrido, etcétera.
y esa misma población es la que posteriormente regresó a la ciudad, precisamente tratando de acceder a las ventajas que implicaba vivir en los centros con todos los servicios, digámoslo así, a la disposición. Y en ese proceso inició una dinámica de reapropiación del espacio, una dinámica excluyente, donde se ejerció un tipo de violencia que podemos nombrar como violencia económica, porque el hecho de que suban los precios, el hecho de que sube la renta, el hecho de que va llegando un sector y empieza a generarse una dinámica de exclusión, eso va generando una dinámica de resentimiento. Y lo que vimos, por ejemplo, recientemente en esta manifestación que hubo en la Ciudad de México, es un gran resentimiento de una población que se siente despojada, que se siente excluida, que se siente marginada, que se siente en cierto modo invadida, y eso lo que va a generar es un reclamo por su derecho a la ciudad que ellos están, digamos, tratando de hacer valer por medio de una manifestación que evidentemente luego se convirtió en una manifestación muy amplia, muy masiva, con muchísima cobertura de medios, y una manifestación que lo que puso en el centro es un fenómeno altamente complejo que requiere de un tratamiento quirúrgico, porque es el caldo de cultivo también de discursos xenofóbicos. Lo que vimos, por ejemplo, diciendo en México se habla español, gringo go home, y ese tipo de cuestiones, lo que muestra es precisamente cómo la violencia económica generó un tipo de protesta que si no se tiene cuidado, puede ir generando cada vez más y cada vez más y cada vez más un caldo de cultivo para que crezca la extrema derecha en nuestro país, porque en otros países ha pasado lo mismo. Es decir, en España se piensa, por ejemplo, que los turistas son los culpables de este despojo, se piensa también que los inmigrantes son los culpables de la gentrificación, se piensa que el extranjero es el que es malo porque viene a desplazar oportunidades de empleo, porque viene a desplazar también a las personas de sus zonas de vida, etcétera, y hay una sensación de despojo del territorio, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante en ese sentido también atender esa otra dimensión política, ideológica, y creo que en ese sentido también se vuelve fundamental explicar de una forma pedagógica, pero diciendo que la gentrificación no es algo que se hizo dado que llegaron extranjeros y ya, sino tiene que ver con una reconfiguración espacial del capitalismo, en el capitalismo neoliberal que, digamos, sigue en algunos contextos, ¿no? Sin duda, muy interesante esto. Además que recordemos que hay zonas en la Ciudad de México que están bastante tensionadas por estos alojamientos de Airbnb, pero que no es lo único, ¿no? Es importante, digamos, dimensionar también el hecho de que estas colonias como San Pedro de los Pinos, como la Roma Norte, como Hipódromo Condesa, Tabacalera, Juárez, la Condesa, la Roma Norte también, pues están muy tensionadas por este fenómeno del Airbnb que está generando pues también una gran especulación inmobiliaria. Existen alrededor de 26,000 alojamientos en la Ciudad de México de temporales en esta plataforma, también que forman alrededor de 40,000 habitaciones. En Cuauhtémoc es donde se encuentran más, el 46% de los alojamientos de Airbnb están en Cuauhtémoc, en la delegación, en la alcaldía, perdón, Cuauhtémoc, mientras que Miguel Hidalgo tiene el 17%, y hay otras alcaldías que tienen muchísimo menor, pero es impresionante que el 57% de nuestras colonias en la Ciudad de México tienen al menos un alojamiento de Airbnb, ¿no? El precio promedio de estos alojamientos es de 1,600 pesos y tiene un máximo de 800,000 pesos. O sea, está identificado que en la Ciudad de México hay algún Airbnb que cobra 800,000 pesos la noche.
Es impresionante esto. Hay algunos estudios que señalan que cerca del 40% de las viviendas en Polanco y en Santa Fe están desocupadas, ¿no? O que están ocupadas por alojamientos temporales. Y donde hay una crisis importantísima de subutilización del suelo en nuestras ciudades, pues, en todas las ciudades de América Latina, pero bueno, particularmente en la Ciudad de México, pues es una crisis importantísima que se está acaparando por este tipo de alojamientos, pero es importante identificar que pues todo esto deviene o deriva de una falta de regulación. Y aunque se han intentado algunas regulaciones como el registro obligatorio, alojamientos o algunos tipos de impuestos, el problema va más allá, ¿no? El limitar también el análisis a los llamados popularmente nómadas digitales o a los extranjeros, pues me parece muy simplista y peligroso, incluso como bien mencionaba Josafat, pues desvía la atención del verdadero motor de la gentrificación, que es la especulación inmobiliaria, el acaparamiento del suelo por los grandes capitales, ¿no? Y entonces es ahí donde se requiere de un Estado fuerte, con un papel rector de la planeación para poder evitar estos embates del capitalismo. En la Ciudad de México, como en otras metrópolis globales, hay edificios completos en Ciudad Central que están vacíos y que son instrumentos de acaparamiento del suelo y que pues obviamente tiene su consecuente incremento en el precio del suelo, ¿no? El precio de la vivienda y del espacio público también, porque mucho se ha discutido también de que pues es la vivienda la más afectada en todo este proceso, pero también es el espacio público, que es el que también se ha visto digamos, acaparado por los grandes capitales y también por este uso de suelo de grandes emporios, grandes proyectos inmobiliarios que están acaparando este suelo en Ciudad Central y que nunca van a ser utilizados. Decía Saskia Sassen en algún evento que se generó hace algunos años en el Senado de la República, en donde soltó de manera muy, digamos, intuitiva, la idea de que todos estos edificios nunca iban a ser habitados, ¿no? Que no era su objetivo y que de hecho eran mejor si no eran habitados, si no eran ocupados, porque de alguna forma sirven como recursos, como activos que acaparan el suelo en espacio urbano central y que en algunos casos, como se ha ya identificado y documentado, sirven incluso para blanqueamiento de capitales. En este sentido, pues es muy importante identificar también que el espacio público también ha sido afectado por este proceso. ¿Tú qué piensas, Adrián, al respecto? Sí, bueno, el atentado es contra lo público, ¿no? Contra el concepto de lo público, contra los bienes comunes, en realidad. El acaparamiento tiene que ver con el espacio primordialmente de la vivienda, pero también del espacio del hábitat, ¿no? Del espacio de la convivencia, del espacio de la socialización y del encuentro. La historia, en realidad, del urbanismo en la sociedad capitalista es la historia del desplazamiento, ¿no? Me parece que ahora hay una oportunidad, a partir de la grieta que genera la discusión del término y de la cuestión de la gentrificación, para poder ahondar un poco más hondo y un poco retomando las palabras de José o tuyas, pues lo que requerimos también es una especie de pedagogía urbana ciudadana para identificar estos problemas, para no desviarnos justamente en la construcción de odios hacia otros miembros distintos de la misma sociedad en la que habitamos, ¿no? En este caso, los extranjeros, que son discriminados a su vez en otros lugares, y bueno, sabemos que es un círculo de destrucción interna entre clase, lo que hace cómodo y perdurable un sistema de explotación general. Sin embargo, es pues muy importante. Nosotros, desde el Instituto de Planeación, justamente lo que queremos es visibilizar la problemática y incorporar algunos de estos enfoques, como el derecho a la ciudad, la justicia territorial, la cuestión de la vivienda asequible,
en los instrumentos de planeación, que queden además fortalecidos por mecanismos legales que ayuden a proteger sobre todo a la gente que habita las áreas de la ciudad en las cuales están siendo desplazadas. Yo básicamente creo que son respuestas, no sé, en algún par de dimensiones. Unas tienen que ser regulatorias, controlar el mercado para evitar la expulsión y el acaparamiento. Hay ejemplos en ciudades como París, Brasil, Toronto, el caso de Viena, por ejemplo, en la cuestión redistributiva, para garantizar vivienda asequible y acceso equitativo al suelo. Les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, comprar una segunda vivienda en áreas centrales, algunos casos en América Latina, como en Brasil, ¿no? Otra dimensión importantísima tiene que ser la participativa, en el caso de la identificación de las problemáticas locales. Otra puede ser de protección en los foros que se están teniendo ahora a partir de que se abren o se van a abrir pronto los procesos participativos para la discusión de los programas y el plan. Se empiezan a escuchar cosas como moratoria a proyectos que pongan en riesgo a población y que vayan a generar desplazamiento. Si hay una tendencia de una ciudad que no ha podido regular este tipo de problemáticas, pues vamos a parar hasta saber cómo hacerlo mejor o tener reglas claras para la convivencia de lo privado con lo público, ¿no? Entonces, la protección ante el desplazamiento tiene que ver con eso, con generar certeza en la cuestión del derecho a la defensa, a el arraigo y a la permanencia en los lugares. Yo creo que también sí, hay un tema que tiene que ver con este proceso de cómo la ciudad va, digamos, creciendo de una forma que en gran medida va desplazando a la población más pobre, de tal manera que el desplazamiento es a la población llevarla cada vez más lejos y cada vez más lejos y cada vez más lejos respecto a centros de trabajo o centros de esparcimiento o centros que tienen que ver con acceso a la educación. Pienso yo, por ejemplo, en este caso de la gentrificación que se está dando en Ciudad de México, ¿a dónde se están yendo estas personas que se sienten y que han sufrido la gentrificación? Por ejemplo, en la Roma y en la Condesa, pues algunos están yendo a zonas más alejadas donde pueden pagar, y muchas veces eso significa que en su día a día, para desplazarse a sus centros de trabajo, por lo menos aumentan unos 30 minutos, ¿no? En algunos casos. En otros casos ha sido un proceso en el cual, pienso yo, por ejemplo, en gente de Iztapalapa, que para poder conseguir su propia casa, se ha tenido que ir hasta Iztapaluca, ¿no? Ya han logrado conseguir un crédito que les permite acceder a una casa, se tienen que desplazar todavía hora y media más lejos de su centro de trabajo y así sucesivamente. Entonces creo que es un proceso también muy complejo de volver a la periferia cada vez más esa concentración de gente trabajadora, y creo que la gentrificación a su vez hay que verla relacionada con la formación de ciudades dormitorio, que yo creo que ese proceso se ha ido desarrollando muchísimo durante la etapa neoliberal, donde en algunos casos que yo estuve estudiando cuando estuve trabajando el tema relacionado con hábitos de alimentación en diferentes partes de Ciudad de México, había personas que tenían que trasladarse aproximadamente 3 horas desde su casa al trabajo y luego 3 horas de regreso, todo el tiempo sentadas, todo el tiempo, digamos, apretadas en el metro, en el transporte público, y el criterio para comer era comer lo que sea que les diera energía. Y entonces eso, ¿qué es lo que generaba? Pasar tanto tiempo en la calle, afuera, etcétera, pues venía de la mano de un proceso de degradación también de sus hábitos alimentarios, ¿no? Entonces creo que esa parte hay que verla también, porque la gentrificación es desplazamiento de gente que ya no tiene ingresos o que los ingresos que tienen no son suficientes hacia las periferias. Y es un proceso gradual
de periferización de la pobreza, donde la gente que queda en los centros es la gente que tiene la capacidad adquisitiva, gente que puede pagar rentas cada vez más caras, 20,000 pesos, por ejemplo, por rentar un departamento, a veces 30,000 pesos, dependiendo, y esa gente pues no es el promedio, como nos decía Beatriz, que gana 9,000 pesos al mes. Entonces sí estamos ahí viendo este proceso de cómo la pobreza se tiende a concentrar, se margina al pobre, se le hace cada vez, digamos, recorrer de una ciudad de extremo a extremo, y eso creo que va de la mano de la gentrificación. Entonces sí creo que también esa dimensión en otros países también se ve junto con el tema de la racialización. Por ejemplo, yo recuerdo bastante que en Londres se mencionaba ese tema, que zonas donde antes eran personas que habitaban de diferentes regiones del mundo, de África, del Caribe, algunas de Asia, etcétera, se les expulsaba por el fenómeno de la gentrificación hacia las periferias de Londres, y quienes se quedaban en los centros, pues eran, digamos, personas más blancas, ¿no? Entonces, sí hay un proceso ahí también de guetización, creo que esa parte también hay que verla, y eso va a generar una situación de tener ciudades totalmente polarizadas, por un lado un polo lleno de personas privilegiadas, etcétera, y por otro lado polos de marginación, y creo que esa es la tendencia típica del capitalismo, de la cual tendríamos que ver cómo frenar. Sí, así es, y lo vimos en la marcha del pasado 4 de julio, que muy a propósito del Día de la Independencia de Estados Unidos, y que no empezó además siendo una marcha, ¿no? Sino era un conversatorio que eventualmente fue pues tomando otras formas y terminó siendo una marcha, y que pues también terminó con algunas otras manifestaciones que por supuesto pues son la evidencia también de lo que ha hecho el capitalismo, de contraponernos incluso entre nosotros y generar antagonismos y velar, ocultar, mistificar la verdadera razón de este fenómeno del despojo y del desplazamiento. Esto es muy importante identificarlo, como decías tú en un primer momento, Josafat, respecto a que esto también genera un caldo de cultivo para la extrema derecha, y estos discursos de odio que no deben ser replicados, porque justamente es un elemento que puede ser tomado por estos discursos fascistas que no podemos estar proliferando. Ya lo manifestó también la jefa de gobierno, ya lo manifestó también nuestra presidenta, en términos de que no podemos estar eh, multiplicando estos discursos, porque evidentemente no estamos llegando al fondo del asunto, no estamos llegando al problema estructural, que es el que tenemos que identificar. Y en este sentido, justamente, y en términos de lo que podemos hacer para enfrentar, y desde la posición que hoy nos toca también, estando dentro del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para combatir los embates del capitalismo, que no debemos perder el foco de quiénes son, ¿no? Qué es lo que está generando este desplazamiento forzado urbano, pues tiene que ser una posición de un Estado mucho más fuerte, que cree legislaciones, que cree leyes y normativas que apoyen en un primer momento a que esto pues vaya mitigando los efectos del capitalismo, pero eventualmente y de manera más larga, con un largo aliento a largo plazo, ya hacer el trabajo para consolidar el derecho verdadero a la ciudad. En un primer momento podemos estar pensando en una ley de regulación inquilinaria que evite pues, estos desalojos injustos y controle las rentas. Podemos estar pensando también en limitar la subutilización del suelo, castigar la subutilización del suelo, como hemos dicho, en espacios centrales de la ciudad hay un acaparamiento importantísimo, y hay una subutilización del suelo en una ciudad y en general en el territorio urbano, que es absolutamente escaso,
¿no? Por las propias características del espacio planetario tenemos un suelo escaso también, no tenemos suelo. Parte del gran problema de ejercer la política de vivienda, tanto a nivel local como a nivel nacional, es justamente que no tenemos suelo para vivienda. En este sentido, también tenemos que ser pues lo suficientemente fuertes como Estado para castigar esta subutilización del suelo en zonas centrales, grabando también propiedades vacías y haciendo algún otro tipo de mecanismos para evitar esta forma de proceder de los grandes proyectos inmobiliarios. También la recuperación de las llamadas plusvalías urbanas o modelos de compensación, mecanismos de compensación, para que el Estado redistribuya la riqueza urbana por la valorización del suelo, sobre todo en espacios centrales. También fomento a algunos modelos alternativos como las cooperativas de vivienda, la propiedad social, el usufructo colectivo, que esa es otra muy buena alternativa que tenemos que estar explorando para identificar las formas como podemos no solamente pensar en la privatización del suelo como la única forma de ejercer nuestro derecho a la ciudad. Hay muchas otras formas. En otros países existe justamente la consolidación del suelo público, ¿no? Que el Estado lo tiene en su, digamos, en su control, en su distribución, y que pues eso no les quita, por supuesto, el derecho al usufructo del suelo y a la seguridad que le da la vivienda en uso. También, pues, frenar la urbanización en el suelo de conservación, que eso es importantísimo, porque eso es justamente lo que nos da nuestro pulmón, nuestra provisión de agua en la Ciudad de México, es el suelo de conservación. Y esto es muy importante hacer, identificando también las necesidades de las personas que se encuentran dentro de la ciudad. En este sentido, también promover la producción social del hábitat, que en muchos de los casos nos han dado grandes ejemplos de consolidación urbana, por ejemplo, en el caso de Teotongo, en Iztapalapa, en donde hemos tenido como instituto un gran acercamiento con los compañeros y que nos han dado grandes experiencias de cómo realmente gestionar el suelo para que pues tenga esta sustentabilidad y sostenibilidad que necesitamos. En este sentido, pues creo que es importante pensar que la gentrificación no es un fenómeno natural, sino es una consecuencia prácticamente natural del capitalismo urbano, ¿no? Y si queremos realmente ciudades más justas, debemos exigir un Estado que regule el mercado inmobiliario y que garantice el derecho a la vivienda y al espacio público, y que nosotros que estamos ahora en este momento de este lado, como parte del gobierno, de un gobierno que quiere cambiar y que necesita cambiar también esta situación, pues tenemos la gran responsabilidad de resguardar estos mecanismos para generar una mayor equitatividad en el suelo. La lucha, por supuesto, no es contra los migrantes, sino contra un sistema que nos obliga, o que nos ha obligado a competir por un territorio, por una ciudad en disputa cada vez más mercantilizada. En este sentido, pues les quiero dar la palabra para un último mensaje. Ya se nos acabó el tiempo, pero el tema da para mucho y espero que podamos cerrar pues de la mejor manera también para dejar este tema para nuevas discusiones en el futuro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece que este tipo de espacios son fundamentales. Qué bueno que de pronto una grieta y un movimiento visibilice una problemática amplia. Entonces, me parece que es tiempo de abrirlo de un modo fuerte, con la premisa de que no hay que perder la esperanza. Me parece que hay muchas cosas por hacer desde distintos ámbitos y desde distintas trincheras. Entonces, bueno, como dices, ahora bajo nuestra función y nuestro compromiso, pues impulsar desde donde nos toque, nos corresponde, la creación de instrumentos que den mayor certeza y que protejan a la gente, a los bienes públicos, al medio ambiente, a los seres vivos. Que la vida se privilegie por encima de la acumulación, ¿no? Entonces, creo que nuestra ciudad tiene
una historia de organización y de lucha y de sobrevivencia que nos hará dar un cambio y un giro. Tirar mitos como el que, bueno, no sé, hay suelo, la cuestión es que está mal distribuido y está acaparado, ¿no? Entonces vamos a hacernos de él para hacer de esta ciudad una ciudad más justa y equitativa. Pues muchas gracias. Bueno, yo solo agregar que es muy importante considerar la descentralización de todas las actividades económicas, políticas, socioculturales que hay en Ciudad de México, porque digamos esa parte es fundamental, porque si en el resto del país sigue habiendo, digamos, particularmente en algunas regiones, que no haya crecimiento económico, que digamos todas las grandes oportunidades de educación se centren aquí, etcétera, vamos a seguir teniendo y desarrollando esta dinámica de contradicción entre campo-ciudad, entre diferentes ciudades del resto del país, que más bien expulsan fuerza de trabajo, van a llegar aquí, y esto va a generar un caldo de cultivo para incrementar los precios, ¿no? Entonces sí es muy importante retomar lo que en su momento López Obrador planteó como una descentralización. Creo que esta parte también hay que vincularlo con el Plan México, en la medida en que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó el desarrollo de diferentes polos nacionales de desarrollo y de bienestar, los PODEBIS. Creo que esa parte se vuelve muy importante para que también en otras regiones del país se pueda ofrecer oportunidades y una calidad de vida importante para la población. Esto para evitar, digamos, que la Ciudad de México siga siendo una ciudad que crezca de una forma desordenada. Creo que hay que trabajar en esa cuestión relacionada también con generar algún tipo de instrumento fiscal para que los llamados nómadas digitales pues también paguen impuestos, ¿no? Digamos, esa parte es muy importante porque ahí, y eso es una de las dinámicas que más se ha ido discutiendo, que esa población, digámoslo así, recibe su salario en dólares y no paga impuestos, no hay ISR ni nada de eso, y tienen acceso a la ciudad de una forma muy buena. Y bueno, yo creo que ahí sí habría que pensar algún tipo de instrumento para precisamente ver cómo se les cobra impuestos en esa parte, para que contribuyan al bienestar de toda la colectividad. Lo mismo respecto al Airbnb, que yo creo que si bien, como bien lo dijo Adrián, empezó como una estrategia de colaboración, luego fue cooptada por el capital y digamos esta turistificación que ha tenido la ciudad es algo que tendríamos que repensar para que ya no tenga esta cuestión, digamos, de mercantilización. Y finalmente termino mencionando que también evitemos la deshumanización de los inmigrantes. Todos tenemos derecho a inmigrar, todos tenemos derecho a poder viajar y vivir en el mundo. Como dirían en algunos lugares, ningún ser humano es ilegal. Más bien tratemos en ese sentido de ser humanistas en todos los sentidos posibles y evitar decir que los inmigrantes son los culpables de todo. Pues muchas gracias, gracias por la invitación a la izquierda debate, y yo termino con una frase justamente de David Harvey en donde decía que la libertad de hacer ganancias con la ciudad ha dominado sobre la libertad de vivir en ella. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima en la izquierda debate. Gracias. Gracias, Dios.